El otro día en uno de los Ateneos se presentó un caso de resincronización y bueno, se generó ahí una pequeña controversia. Dos palabras voy a hablar de indicación y momento, ¿no? Estos son distintos ensayos randomizados, ¿no?, que evaluaron resincronización sobre muerte e internación al año, ¿no?, en pacientes con insuficiencia cardíaca y con QRS ancho, definido por un valor mayor a 130 milisegundos, ¿no? Y estos son 4 trials donde se observa beneficio, acá medido por número necesario a tratar para evitar uno de estos dos eventos. Y vemos, por ejemplo, que el máximo beneficio se ve en el estudio Companion, que eran pacientes que tenían una fracción de eyección baja y estaban en clase 3-4. En el RAFT también hubo beneficio, había que tratar 15 casos para reducir un evento, estos eran clase 2-3. Y en el MAVIT CR3, que es el más nuevo, con una FEI de menos de 30 pacientes en clase 1-2, hay que tratar 25 casos para reducir un evento. Y un poquito más acá en el tiempo aparece este estudio, que es en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección de menos del 50% y que tienen un marcapaso, ¿no? En estos casos hay que tratar 60 casos para reducir un evento combinado. Este es un subestudio, ¿no?, del MAVIT CRT, y lo que evalúa es el evento combinado según la respuesta clínica al aparato. Y lo que se observa es que los pacientes que se les definió como super respondedores tuvieron una tasa de eventos que fue 5 veces menor que aquellos que no tuvieron buena respuesta. Estos pacientes eran aquellos en donde en el seguimiento aumentaba la fracción de eyección más de 15 puntos, en muchos casos por encima del 50%, y que mejoraban la capacidad funcional. En este estudio el 25% de los pacientes estaban en esta categoría. Las guías americanas, ¿sí?, establecen este criterio para la indicación de la resincronización en pacientes con miocardiopatía dilatada no coronaria y rama izquierda. Ellos proponen una ventana de tiempo de 3 meses de tratamiento médico óptimo y a partir de ahí reevaluar y eventualmente indicar el dispositivo. Y un poco se discutió esto, ¿no?, si se puede adelantar esta indicación. Me parece que ese dato de que hay pacientes de que son super respondedores hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, este estudio nuevo que salió este año, ¿sí?, que evalúa recuperación de la función ventricular según electro de ingreso. Este es un estudio observacional prospectivo en Estados Unidos, y vio que los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, ¿sí?, son los que menos recuperan la función ventricular cuando uno los compara contra aquellos que tienen un QRS angosto. Y también sabemos que estos pacientes son los que más mortalidad tienen. En el editorial de este trabajo se titula así: despedida de las drogas en los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada con complejo ancho y bloqueo de rama izquierda en la miocardiopatía no coronaria. Y esta colega dice dos cosas que son interesantes, que nosotros por ahí lo pensamos a veces, pero ella lo escribió, y es que el bloqueo de rama izquierda a veces es consecuencia de la enfermedad, pero otras veces uno lo puede tomar como una causa. Habla del concepto de desincronopatía y habla de que justamente en algunos casos adelantar la indicación del dispositivo en algunos pacientes podría permitir titular más drogas, ¿sí?, dado que el aparato protege contra la hipotensión y contra la bradicardia. Y después aparece este estudio, que es un estudio observacional prospectivo que evaluó la recuperación de la función ventricular de acuerdo a la antigüedad de la insuficiencia cardíaca, y vio que los pacientes que tenían una enfermedad de más corta evolución recuperaban más la función ventricular. Este es un tema que
para mí es nuevo, y estos podrían ser tal vez candidatos a adelantar la indicación de resincro. Justamente pacientes que tienen por ahí corta evolución de la enfermedad, pacientes que no tienen gadolinio, pacientes que tienen mala respuesta a la terapia farmacológica, que se hipotensan, tienen bradicardia, tal vez poner el dispositivo y luego titular fármacos podría ser beneficioso, y pacientes con insuficiencia mitral. Ahora me voy a mover a un tema que está de alguna manera relacionado con esto, y es un trabajo que salió en el último Lancet, que se llama así, TRED-HF. Este es un trabajo randomizado, abierto, piloto, para examinar el efecto de la suspensión escalonada de medicación en pacientes con miocardiopatía dilatada previa, asintomáticos y con mejoría de la función ventricular. Muchas veces enfocamos a la enfermedad de esta forma como un continuo de fracción de eyección. Hoy en día usamos este esquema. De acuerdo a la fracción de eyección, menos de 40 deprimida, más de 50 preservada, y el rango intermedio entre 40 y 50. La evolución de la enfermedad puede ocurrir de esta forma: pacientes que en algún momento tienen función preservada en el seguimiento deprimen la función ventricular, o puede pasar esto: los pacientes con función deprimida pueden mejorar o normalizar la fracción de eyección en el seguimiento. Estos son 3 trabajos observacionales en donde evaluaron mortalidad anual o evento combinado, en el caso de este último, en donde compararon la tasa de eventos de pacientes que tienen fracción de eyección persistentemente deprimida respecto a aquellos que mejoran la función ventricular en el tiempo. Y se ve que el hazard ratio es al menos el doble en aquellos que siguen con función deprimida. La pregunta que se hicieron estos investigadores es si luego de la recuperación de la función y la resolución de los síntomas, muchos pacientes preguntan si es necesario continuar la medicación. Y estas a veces son las preocupaciones: efectos adversos a largo plazo, los pacientes jóvenes que a veces cuestionan el beneficio alejado de seguir usando estas drogas, o mujeres en edad fértil que tienen deseo de embarazo. Se incluyeron pacientes de más de 16 años con una miocardiopatía dilatada previa y fracción de eyección previa debajo de 40, con una FEI actual por resonancia más del 50% y un índice de volumen de fin de diástole normal, ausencia de síntomas actuales, y que estuvieran con tratamiento, esto es diuréticos, beta bloqueantes, inhibidores GARA2 o antagonistas de aldosterona, y con un BNP bajo, menos de 250. Excluyeron a los pacientes hipertensos, con enfermedad valvular más que moderada, con un filtrado bajo, menos de 30, o con arritmias supraventriculares y requerimientos de beta bloqueantes. También excluyeron a las pacientes embarazadas y a los pacientes con angina. Este es el punto final que definieron: la recurrencia a 6 meses de miocardiopatía dilatada de esta forma, con una caída de la fracción de eyección de más de 10 puntos y por debajo de 50, un aumento del volumen de fin de diástole más de 10% y por encima del rango normal por resonancia, y un NT pro-BNP por 2 y por encima de 400, y además la presencia de síntomas. Este es el algoritmo, ¿sí? Había una visita de screening, evaluación de síntomas, cuestionario, dosaje de NT pro BNP, resonancia y prueba cardiopulmonar del ejercicio. Se los randomizó a continuar con tratamiento. A estos pacientes se los seguía cada 8 semanas con evaluación clínica y con NT pro BNP, o suspender la medicación en forma escalonada. Este era el criterio de suspensión: diuréticos primero, después antagonistas de aldosterona, beta bloqueantes, suspensión de inhibidor enzima de conversión, UARA2. En esta rama las visitas eran cada 4 semanas con evaluación clínica y por biomarcadores. A los 6 meses
En las dos ramas se evaluó nuevamente con clínica, biomarcadores, resonancia y prueba cardiopulmonar, y después a esta rama, ¿sí?, que había sido randomizado a continuar con tratamiento, se hizo un entrecruzamiento simple y también se le suspendió la medicación por 6 meses, es decir, pasaba a esta rama, ¿sí? Este es el diagrama de flujo, ¿sí? Había por diseño varios centros que aportaban pacientes, tenían un registro de 936 pacientes y de ellos solo 83 cumplieron con criterios de inclusión y de exclusión. Se terminaron randomizando 51 pacientes, ¿sí? Esta es la tabla 1, 25 pacientes asignados a suspensión y 26 a continuar, ¿sí? Fíjense que los pacientes que fueron aleatorizados a la suspensión parecía que estaban un poquito más graves previamente porque habían tenido una tasa mayor de internación no planeada, un poco más de fibrilación auricular, 32 contra 15, y eran más hipertensos, 12 contra 4. La mayoría de los pacientes eran idiopáticos, ¿sí?, 80%, y los pacientes estaban bien medicados al momento de la randomización, 100% inhibidores, 90% de beta bloqueantes, y como estaba bien en la definición, tenían un BNP bien bajo, ¿sí?, al momento de la randomización 72 y 75. La fracción de eyección al momento de la inclusión 62% nueva rama y 60%. Y el consumo de oxígeno 29 y 26 en las dos ramas. Y esta es la tasa de eventos, esta es la recurrencia del deterioro de la función ventricular. Ningún paciente tuvo recurrencia en la rama continuar con tratamiento y 11 de 25, es decir, el 44% tuvo recurrencia en la rama que se suspendió la medicación. Después del entrecruzamiento simple, el otro grupo también tuvo una tasa de recurrencia similar, 36%. Y esto es un esquema que grafica, digamos, cuáles fueron los eventos que tuvieron el seguimiento en forma discriminada. Digamos, la fracción de eyección es lo que más cayó, después el volumen de fin de diástole, y solo 3 pacientes en realidad cumplieron con todos los criterios ecográficos, clínicos y de biomarcadores. En relación a los comentarios de este trabajo, lo que los autores dicen que, digamos, hay que tener en cuenta el concepto de remisión, y esto de alguna manera lo compara con la enfermedad neoplásica, en contraposición a lo que es la recuperación definitiva. Estos pacientes no eran coronarios, ¿sí? Y una cosa que de alguna manera les permitió ver en este estudio es el patrón de deterioro, que la mayoría de los pacientes ocurrió dentro de las 8 semanas, y esto más que nada lo hice por las pacientes embarazadas, las pacientes que tienen deseo de embarazo. Así que bueno, me pareció importante traer acá este estudio, sobre todo desde el lado del paciente. Me parece que nosotros como cardiólogos, digamos, somos reticentes a suspender los fármacos a estos pacientes, pero creo que a la mayoría de nosotros a veces nos preguntan los pacientes si tienen que seguir con la medicación o no. Y por último, esto me parece importante recalcarlo, en un JAC de ahora de hace un mes se publicó una revisión de Takotsubo y el primer autor es Horacio Medina del Chazal, así que me parece algo importante que todos lo conozcamos, ¿no? Listo. Vamos por parte. Creo que fueron 2 temas, ¿verdad? Un tema relacionado con el R5 y un tema relacionado con la recuperabilidad de la función de la función. ¿Quién quiere opinar del vamos a separar los temas? ¿Quién quiere opinar del primer tema? Doctor Doval. Como dijo Miguel, todos los artículos que mostró son artículos de cohorte y no hay ninguno en realidad
cuando uno dice bloqueo de rama izquierda es peor que otros síntomas o signos que puede tener el paciente, en realidad no está comparado con pacientes que en realidad le pusieron resíncro y pacientes que no recibieron resíncro. Digo porque uno dice, bueno, esto aumentan el grado de posibilidad de que tengan internaciones, por ejemplo, porque el punto final de la muerte es internaciones al año. Por lo cual no hay evidencia de que cuando uno le pone un CDI en este caso un resíncro, no tenga complicaciones por el resíncro y en realidad el número de complicaciones, digamos, apacigüe o pueda empeorar el riesgo. O sea, son observaciones, porque mucho bloqueo de rama izquierda en realidad durante mucho tiempo se mantienen completamente asintomáticos. Sería difícil indicarle en este estadio de los conocimientos que uno tiene a un bloqueo de rama izquierda asintomático o un CDI. ¿Vos lo indicarías, Aníbal? No, digamos, acá el planteo de adelantar sería, digamos, cómo nos posicionamos frente a un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, no coronaria, con un bloqueo de rama izquierda, con una fracción de eyección por debajo del 35%, ¿sí? que no es coronaria y que tiene un QRS ancho, ¿no? Entonces, el planteo, el comentario es, las guías dicen esto hasta ahora, a estos pacientes uno los tiene que tratar completo y evalúa 3 meses y si el paciente sigue con síntomas uno le indicaría el aparato. Esto es lo que dicen las guías. Es la indicación clásica. Esta es la indicación clásica, ¿sí? A pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, que están sintomáticos, que tienen una miocardiopatía, que tienen una FEI baja, ¿sí? No a todos los pacientes con rama izquierda. Síntomas a pesar del tratamiento. Entonces, me parece que hay algunos subgrupos de pacientes que no responden bien a la medicación y uno tal vez de entrada lo pudiera adelantar. No hay nada randomizado de esto. No sé si va a haber. Pero digamos, ¿qué es lo diferente cuando uno le da medicación, no responden, siguen en insuficiencia cardíaca, uno le indica, no veo que uno adelante ahí? ¿Por qué adelantar? ¿A qué llama adelantar? No, digo, esto de esperar los 3 meses, esto. Bueno, sí, siempre uno lo ve, el paciente está en clase 2, le empieza a titular fármacos, y supongamos que es un paciente que no tolera la medicación. Las guías dicen que habría que indicarlo en un paciente que tiene medicación completa, pero uno empieza a titular fármacos y el paciente tiene hipotensión, bradicardia. Bueno, es la medicación completa posible para el paciente, es obvio. Sí. Entonces, ese paciente uno no lo debiera considerar. ¿Por qué no? Es la medicación completa que uno le puede dar al paciente. Si lo máximo tolerado. Y sigue sintomático, tiene indicación, ¿no? No, yo para tratar de ver qué cosa distinta haría uno ahora que hacía antes. La pregunta sería, Hernán, me parece, ¿no? Digo, ojo, como abogado del diablo, no digo que yo lo haga. Si un paciente en un ventricular con bloqueo de rama izquierda interna con insuficiencia cardíaca no tiene medicación, uno dice, no, mira, independientemente de esto yo le pongo un resincronizador. Eso. Si uno está habilitado para decir, ¿qué pasa? No, digo para pensar en voz alta, ¿no? Lo que vos decías. Que me parece que esa sería la cosa. Lo que dice Aníbal es, bueno, uno ya no tolera la medicación, uno no espera más. Pero es en parte decir que el tratamiento médico óptimo del paciente no funciona. Claro, ¿no? Que hasta acá llegó. Realmente, eso es lo que no me queda claro. Yo no mandaría a un tipo asintomático de entrada sin tratamiento no hay evidencia de eso. Y uno no sabe si le va a poner un aparato que pueda traer complicaciones. Es un tipo que no tiene complicaciones. No sé si Aníbal, si ante Aníbal vos hablaste de otro subgrupo, no sé qué pensás vos, ¿no? No, a ver, esto viene un poco por el caso de la semana pasada, ¿sí? Un paciente con una miocardiopatía dilatada no coronaria, complejo ancho, ritmo sinusal, rama izquierda, ¿no? Entonces, se suscitó acá medicarlo en forma completa y seguirlo.
Y bueno, un poco la pregunta ahí era el timing del aparato, o sea, la indicación seguramente estaba el timing. Traje esto por un lado para demostrar que por un lado hay un estudio que incorpora pacientes que están en clase 1, por otro lado mostrar este trabajo de que hay una tasa de pacientes que tienen miocardiopatía no coronaria y que tal vez tengan una enfermedad de corta evolución, que son los que mejor responden y casi normalizan la enfermedad, casi que se curan. Pero vos sabés si es respondedor, si el paciente mejora la fracción de descendente, porque le pusiste el aparato. Sí, esto es un estudio de seguimiento de acá. Es una postura nada más, esto que estoy comentando. César. En realidad, bueno, eso es un tema que es... Bueno, la cuestión es el tiempo, no cambia mucho esperar 2 o 3 meses, ¿no? Me parece que uno a veces tiene la presunción que algún paciente no va a responder porque está muy dilatado, porque ha tenido un cuadro grave. Ahora, con respecto a que los pacientes con capacidad funcional menor, como se vio en el MADI-CRT, como se vio en el RAP, en realidad hay una clara relación que cuando la capacidad funcional era peor, había mucho impacto sobre la mortalidad del resíncrono. En cambio, en los otros estudios que vos mencionás, el punto final combinado mejoró, pero mejoró solo por reinternaciones, porque la mortalidad era más baja. Por ejemplo, en el KER, que ahí falta, el KER Heart Failure, que es el más grande de todos, o digamos el pionero de estos, la mortalidad era 7% anual, en cambio en los otros estudios está en 3% y no tenía impacto sobre la mortalidad. Por eso parece que yo quizás, incluso yo el otro día creo que comenté, quizás en este paciente puede adelantar un poquito la indicación y no esperar los 6 meses o 3 meses, 6 meses el europeo, 3 los americanos, porque presumís, aunque en realidad evidencia no hay al respecto, ¿no? Me parece que no hay evidencia. Yo creo que ya lo que hacemos, intentamos dar el tratamiento médico, o decir vos si no lo tolerás, bueno, lo mejor que se pudo, se considera que se intentó dar y falló y adelantó la indicación, pero es como si me hubiera dado el tratamiento médico. Sí, es como dice César, digamos, los pacientes con más beneficio clínico son los de este trabajo, que son los más graves, y los del KER estarían acá, más o menos. Y con respecto a Roberto Bucanal, tenemos... De segundo tema, no sé si estamos en No, entonces tu posición es que lo que estamos haciendo ahora, Aníbal, estamos retrasando un poco la indicación del resíncrono. ¿Vos pensás que estamos retrasando un poquito? Así, no en general la cosa, pero tu punto de vista, ¿cuál sería? Sí, yo tengo una postura de ser un poquito más un poco más precoz. Y digamos, incluso la semana pasada salió un trabajo de resíncro en la revista europea en pacientes con miocardiopatía, síntomas QRS angosto y fibrilación auricular, y los randomizan a control de frecuencia o ablación del nuevo AB y resíncro. Es un trabajo randomizado también, es abierto lógicamente, es más chico, es un trabajo que tendrá 500 pacientes. El trabajo es positivo, también a expensas más de reinternaciones. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a la morbilidad de una intervención como esta? Digo, cuando más uno avanza en pacientes menos comprometidos, más probabilidad hay. Y con respecto al tiempo de seguimiento, ¿no? ¿Uno qué esperaría? ¿En cuánto tiempo uno debería tener información como para decir voy a adelantar a pacientes menos comprometidos? No sé si... Sí, a ver, la respuesta del tiempo, la verdad que no la tengo, ¿no? Yo estoy hablando, digamos, estoy tratando de hacer un análisis a partir de análisis de ensayos randomizados, de estudios que son observacionales, pero hay de ver pacientes acá, y yo diría de que esto que dicen las guías de 3 meses... En algunos casos habría que entrar directamente con la indicación. O no, por ahí tiene que ser 3 meses, pero no debiera ser un año. Eso es lo que estoy pensando. Nosotros a veces tomamos 3 meses, pero a veces en la práctica esto termina siendo un año. ¿Me pusiste algún diapositivo en el cual podría indicarse el caso? A ver, y ya nos vamos. No, a ver. Esto... Dice, está con la dominio y todo. Ahí está.
Alguien puede decir, a ver, yo tengo que poner el R5 a los que tienen gadolinio o a los que no tienen gadolinio. Sí, a ver, Esto va en un sentido que uno no piensa, uno piensa, están más comprometidos los que tienen gadolinio. este subgrupo ahora no estuvo evaluado en los estudios de respuesta al aparato, pero sí lo que se ve de los pacientes que son no coronarios son los que responden más. Entonces uno podría pensar de que los pacientes no coronarios tienen menos gadolinio. Bueno, pasamos ahora al segundo tema del Volcano, que voy a decir alguna cosa. Vale. La cardíaca es una consecuencia, no es una causa. Y por lo tanto, el resincronizador responde a suplir esa deficiencia de la desincronización. Ahora, subyace fisiopatológicamente la causa que generó la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, frente a las dosis de los medicamentos, o disminuirla o sacarlo directamente, es difícil de responder porque si subyace la enfermedad, en teoría la medicación tiene que ser quedada, tiene que ser mantenida. Ahora, la medicación lo que hace es afectar de alguna manera la cascada de las hormonas del eje neurohormonal, de las antiprotelinas, etcétera. Pero me parece que en la medida en que subyace la enfermedad, la medicación no debería ser retirada. Ahora alguien podría decir, bueno, pero si el resincronizador genera un incremento en la fracción de eyección y por lo tanto las causas de insuficiencia cardíaca amputa o aborta la cascada neurohormonal y los datos fisiopatológicos que llevan a la insuficiencia cardíaca, podría ser sacado. Pero me parece como demasiado riesgoso. Yo creo que la enfermedad sigue estando y por lo tanto la medicación debe seguir quedando. Ahí está. Claro, es otro tema, son enfermos. Si ve un tipo que mejora, le sacas un lado de los problemas. Una cosita, Daniel, podés poner ahí un gráfico donde está, ahí está, que va para un lado y va para el otro. A mí me parece que cuando pasa esto, lo primero que hay que hacer es descartar la enfermedad coronaria. Ya sea cuando mejora algo que estaba mal o cuando empeora algo que estaba bien. Ahora, la pregunta con respecto a lo otro, sacando, una vez que uno dijiste que estos no eran coronarios, no hay muchos enfermos acá, pero ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Puntualmente. No, a ver, Un tipo estaba mal, tuvo una depresión, tuvo con insuficiencia cardíaca, además, que se ¿vos le seguís dando la medicación o no? lo traje acá porque me parece que es un estudio interesante para contestar una pregunta que no estaba contestada y sobre todo porque muchas veces es la perspectiva del paciente. Creo que la mayoría de los que estamos acá, nadie le suspendería la medicación y nadie hubiese ni siquiera... No, pero no se puede hacer nosotros. ¿Vos creés que este trabajo responde la pregunta? Y a ver, tuvieron una tasa de recaída del 40%, digamos. No pareciera. ¿Eh? Pero aunque digan, son 25 contra 26 pacientes, ¿no? Sí, pero a mí ¿Tu posición personal cuál es? A mí me parece que lo importante no es solamente esto, sino esto. Claro. ¿Tu punto de vista sería retirar la medicación? No hacerlo. Y es lo que creo que mayoritariamente no va, salvo que uno encuentre algún mecanismo. Sí, a ver... una cosa al respecto, digamos, a principio de año presentaron un abstract en donde mostraban que los pacientes que recuperaban la función ventricular eran distintos que los que tenían función ventricular normal, en parámetros de T1 mapping y parámetros de strain. O sea que no es lo mismo, recuperar no te normaliza. Hay una serie de alteraciones subyacentes. Y este estudio responde, digamos, parcialmente, pero responde la pregunta de qué hacer con la medicación. No son iguales y tienen... que la transfusión mejor que sí. Bueno, ¿además? Sí. Quería preguntarte si, respecto a la parte técnica del implante, si han descrito algo que sea nuevo, como que estimulando aquí o allá o en tal zona, con tal distancia, los catéteres, tiene importancia. No, desconozco, la verdad que no. A mí la verdad me parece interesante el estudio. Independiente del número, me parece interesante
el estudio pues es un problema que no sabemos resolver. Lo que yo no entendí si las etiologías, había considerado distinta etiología. Pues, no coronarios. Acá está la tabla, César. Están 80% idiopáticas, hicieron test genético 10 y 15%, un estímulo ambiental, y bueno, los test genéticos acá midieron una variante de la titina, ¿sí? O sea que eran predominantemente idiopáticas o familiares. No, aquí iba la pregunta, porque no lo llegué a leer eso, porque si estaban consideradas por miocarditis o pacientes que tuvieron toxicidad por una droga, es distinto. Uno dice, bueno, ahí salió la noxa, sí, fue recuperado, pero ahora... Ese subgrupo está acá, digamos, una noxa ambiental, digamos. Ya. Sí, de verdad me parece que eso puede ser distinto en alguna patología, que se va la noxa totalmente, como puede ser, uno puede intentarlo. Los otros yo le mantendría porque tiene un efecto... Bueno, listo. Gracias.